Las mañanas empezaban siempre igual. El chirrido seco de la llave rompía el silencio, como si arañara un cristal. Luego, pasos lentos sobre la alfombra. Apagados, pesados. Un clic. El cerrojo en su sitio. Ya está. La puerta cerrada. Otra vez sola. Charlotte yacía en la cama, sin moverse. Del lado derecho, dijo Charles con voz firme, sin mirarla. El médico lo ordenó. Y se fue. Sin beso. Sin una palabra suave. Como si no fuera su esposa. Como si fuera solo una paciente. O una prisionera. La habitación quedaba en penumbra. Incluso los rayos de sol, que se colaban por la rendija de la cortina, le parecían ajenos. La luz no alegraba. El calor no reconfortaba. Del lado derecho, repitió Charlotte en silencio, mordiéndose el labio. Mañana, tal vez, el médico dirá que debe acostarse sobre el izquierdo. Luego otra vez sobre el derecho. Así, según el doctor, se repara el sistema nervioso femenino. Ella no se atrevía a discutir. No porque creyera en ello, sino porque no tenía fuerzas. Porque cada palabra dicha en voz alta se sentía como un crimen. Como levantarse. Como abrir la ventana. Bajar desde el piso superior era imposible, demasiado alto. Y la puerta siempre cerrada. No con llave, con cuidado. Él creía que así la salvaba. Que la protegía de la locura. Que luchaba por su bienestar. A su manera. Como hombre. Es por tu bien, Charlotte, le dijo una vez, mirándola como si fuera un jarrón frágil a punto de romperse con el mínimo ruido. Un día me lo agradecerás. Pero ella ya no creía que esa casa, esa habitación, ese matrimonio tuvieran puertas. Todo se volvía estrecho, el aire, el silencio, el tiempo. En 1885, así se trataba a las mujeres. De forma seria. Científica. Con base probada. La histeria se consideraba una enfermedad femenina común. Y el encierro, las prohibiciones y el control, medios necesarios. Charlotte no fue la única. Solo una más entre las que aún podían escuchar cómo, dentro de ellas, golpeaba una vida encerrada. Tiene histeria, afirmó el médico con seguridad, sin dedicar ni 5 minutos al examen. Agotamiento nervioso. Muy común en mujeres sensibles. Lo principal es no alterarse. No leer. No pensar. Descanso, silencio y, si es necesario, un pequeño masaje. Todo pasará. Hablaba despacio, con tono profesional. Como si no se tratara de una persona que sufría, sino de un instrumento desafinado. Solo había que cambiar una cuerda y todo volvería a sonar. Su mirada era tranquila. Las manos a la espalda. Un leve aroma a lavanda y almidón. El doctor parecía saber muy bien lo que hacía. Pero si uno escuchaba con atención, la autoridad se deshacía. En sus palabras no había compasión. Ni una duda. Solo frases hechas. Solo un diagnóstico listo, moderno, universal y, sobre todo, cómodo. Charles, el marido de Charlotte, lo escuchaba con cara de alumno aplicado. Asentía con seriedad. Como si recibiera una misión importante, casi heroica, salvar a su esposa de su debilidad. Cuidarla. Controlarla. Asegurarse de que todo siguiera como debe ser. Haré todo lo que usted diga, prometió Charles con firmeza. Lo principal es que vuelva a ser como antes. Ella era tan viva. El médico sonrió de lado. Y bajando la voz, añadió. Lo importante es que no intente pensar como antes. Eso les hace daño. La imaginación femenina es peligrosa. Sobre todo después del parto. Charles volvió a asentir. Esta vez, con preocupación. La decisión estaba tomada. Nada de conversaciones. Nada de libros. Nada de lápiz, papel ni cuadernos. Solo rutina. Silencio. Descanso. Y vigilancia estricta.
Y así, con un solo gesto, Charlotte dejó de ser esposa. Dejó de ser persona. Se convirtió en objeto. En un mueble vivo, al que había que cuidar, pero al que no se debía escuchar. Así se daba el diagnóstico. Así empezaba el tratamiento. Y así se rompían las mujeres. En nombre del cuidado. Una americana atrapada. Charlotte Perkins, que luego se llamaría Gilman, se casó en 1884. El novio era Charles Stetson, un pintor seguro de sí mismo, testarudo, con buena reputación y un carisma que parecía llenar una galería entera. Era de esos hombres que saben conquistar, con palabras, paseos largos, miradas profundas. Sabía prometer con elegancia. Y, sobre todo, insistir con dulzura. Charlotte, sensible, observadora, con mente aguda y un instinto nato, dudaba. Algo dentro de ella decía no, no es el momento, no es el hombre, no es el camino. Pero no tuvo fuerzas para resistirse. Cedió. Y entró al matrimonio no con alegría, sino con una inquietud oculta detrás de una sonrisa. Al principio todo parecía correcto. Como se esperaba, una casa cómoda, conversaciones decentes, flores, visitas, cuidados. Pero la alegría desapareció pronto, como pintura bajo la lluvia. Primero vinieron las pequeñas angustias, suaves, difíciles de explicar. Luego, la sensación constante de que le faltaba el aire, como si las ventanas estuvieran cerradas, incluso en los días soleados. La verdadera prueba llegó después del nacimiento de su hija. Con la maternidad entraron el cansancio sin fin, el insomnio, la ansiedad sin forma y una culpa sin causa. Charlotte se despertaba sudando, con un miedo sordo en el pecho, sintiendo que no podía más. Algo en ella se rompía, no el cuerpo, sino algo más profundo, invisible. Pero no podía hablar de eso. Ni siquiera consigo misma, daba miedo. Porque una buena madre no se queja. Una buena esposa agradece. Si se siente mal, es porque algo anda mal en ella. Su sufrimiento pasó desapercibido por mucho tiempo. Y cuando por fin lo notaron, lo entregaron a los hombres con trajes y diplomas colgados en la pared. Uno de ellos vino a la casa, la observó unos minutos y dio instrucciones claras, nada de esfuerzos mentales. Nada de hablar, leer o escribir. Y mucho menos, pensar. Solo descanso. Dormir de un lado específico. Caminar, prohibido. Como mucho, sentarse y mirar un punto fijo. Una pared. O a sí misma. Así comenzó su aislamiento. Charlotte, en esencia, dejó de ser una persona. Se convirtió en un caso. En un proyecto. Charles seguía las órdenes del médico con precisión inquietante. El desayuno, puntual. Sin conversaciones. Libros guardados. Puerta cerrada. Él pensaba que hacía lo correcto. Que la estaba salvando. Él no era cruel. Solo creía. En los médicos, en el sistema, en la idea de que una mujer puede corregirse si se porta bien, callada, tranquila, obediente. Creía que sabía lo que era mejor. Para ella. Sin ella. Y el sistema creía otra cosa, que una mujer debía ser dócil e inmóvil. No solo con el cuerpo, también con la mente. En silencio. Y mejor, bajo llave. ¿Y si le temblaban las manos? Si su mirada se volvía vacía. Entonces era señal de que el tratamiento funcionaba. Silencio y cadenas. Día tras día, tras la puerta cerrada, Charlotte se parecía cada vez más a un fantasma. No solo se apagaba, desaparecía. Primero del espejo. Luego del espacio. Después, de sí misma. La habitación estaba en silencio. Un silencio denso. Incluso el reloj parecía latir más lento. La luz apenas entraba, las cortinas pesadas la convertían en un gris apagado. Y Charlotte, pálida, agotada, con la mirada vacía, se fundía con ese gris. Como si ya fuera parte de la pared. Sentada en su silla, en una esquina sin sol, pasaban los días. Siempre con la espalda recta. Las manos vacías.
Sin libros. Sin pluma. Ni una hoja de papel. Solo el aire. Un aire espeso. Duro. Que no entraba en los pulmones. Que pesaba. A veces, en raros momentos de lucidez, recordaba a su yo de antes. Aquella chica que discutía con profesores. Que escribía artículos. Que leía sin parar. Que soñaba mucho, con fuerza, en libertad. La que reía hasta llorar. La que quería escribir cada día. La que creía que la vida era un camino, no una condena. Pero ese recuerdo se iba. Como si no pudiera respirar dentro de ese silencio. Allí todo era imposible. Allí no se podía estar viva. Un día, reuniendo lo poco que aún no se había quemado dentro de ella, lo poco que seguía siendo calor y no ceniza, susurró: «Necesito respirar». No fue un grito. No fue protesta. No fue una queja. Ni ruego. Fue una petición. Suave. Casi infantil. Como si temiera que al hablar en voz alta el aire mismo se rompiera. Charles se giró. La miró. Entendió a su manera. Con una sonrisa tranquila se acercó, acomodó la manta y dejó una taza en la mesa. «Es solo cansancio, Charlotte. Te vas a curar», dijo con esa calma que sonaba como una sentencia. Y de nuevo los pasos. Y de nuevo el giro de la llave. La puerta, clic. Cerrada. Se repetía. Y cada vez algo dentro se hacía más callado. Afuera todo seguía igual, cuidado, rutina, instrucciones. Pero dentro crecía un miedo espeso. Como si su alma bajara más y más bajo el agua. Sin poder salir. Charlotte ya no era ella. Ya no luchaba. Ni se enfadaba. Ni lloraba. Solo esperaba. Pero con cada día, en ese silencio donde nada ocurría, nacía otra. Una callada. Profunda. Terca. Una que observaba. Que callaba, pero lo sentía todo. Una que algún día se sentaría. Tomaría la pluma. Y escribiría. No como víctima. Sino como testigo. La verdad. Seca. Dura. Insoportable. Una que ya nadie podría encerrar. Dedos suaves y secretos ruidosos. Mientras unos médicos encerraban a las mujeres y les prohibían leer, otros ofrecían un método más delicado. En Inglaterra, a finales del siglo XIX, se puso de moda la llamada terapia vibratoria. Sin eufemismos, masaje manual en la zona pélvica. Se decía que ayudaba a liberar tensiones, calmar el útero y eliminar pensamientos obsesivos o caprichos femeninos. El procedimiento se hacía en penumbra. Había un diván. A veces, lámparas aromáticas. Todo parecía correcto, respetable. Pero todas sabían de qué se trataba. Una mujer llegaba con ansiedad, insomnio o irritabilidad y salía cansada, pero tranquila. Algunas se sonrojaban, otras reían, otras miraban al suelo con alivio. «Funciona», decían los médicos con voz profesional. La paciente se vuelve calmada, equilibrada, casi como nueva. Y sí, funcionaba. Dormían mejor. Dejaban de preocuparse. No molestaban a sus maridos. El motivo real no se mencionaba. Ni en los papeles, ni en las conversaciones. Todo era casi decente. Pero todos lo entendían. Los rumores crecían. Y las colas también. Mujeres vivas, nerviosas, esperaban su turno mirando el reloj. Ajustaban los guantes. Las que ya habían pasado por el tratamiento lo comentaban en susurros. Solo entre ellas. Y entonces la medicina encontró un problema. Faltaban médicos. Los hombres con bata se cansaban. Cada sesión era manual. Podía durar hasta 1 hora. Y las pacientes aumentaban. Alguien, con cierto humor histórico, inventó un aparato. Uno que pudiera reemplazar las manos cansadas del médico. Así nació el vibrador.
el primer instrumento médico aprobado oficialmente para tratar la histeria femenina. Lo colocaban en farmacias junto a otros dispositivos. Sin explicaciones. Todo parecía correcto. Pero lo interesante vino después. Algunas mujeres empezaron a exagerar los síntomas. De pronto sufrían ansiedad. Se quejaban de un vacío interno. Iban a las sesiones en secreto, sin decir nada a sus maridos. O con su permiso. Y las más valientes ya no lo ocultaban. Los gabinetes con vibradores se volvieron algo parecido a clubes privados. Espacios para damas cansadas, incomprendidas. Lugares donde nadie las juzgaba por sentir placer. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, esas mujeres sintieron algo que parecía control. Control sobre su cuerpo. Sobre sus emociones. Sobre sí mismas. La causa oculta de la tristeza femenina. Más tarde, ya en el siglo XX, los psicoanalistas empezaron a llamar a las cosas por su nombre. Lo que antes se llamaba nervios femeninos, histeria o debilidad natural era, en realidad, un grito de auxilio. Las mujeres no sufrían por fallos del sistema nervioso. Sufrían por soledad. Por falta de amor. Por no poder ser escuchadas. Muchas no eran infelices. Eran invisibles. En sus propias casas, tras cortinas de encaje, en el silencio entre los gritos de los niños y los pasos del marido en el pasillo. Vivían según planes ajenos, bajo la voluntad de otros. En matrimonio sin amor. Solo con deber y expectativas. No tenían voz. Literalmente. Sus deseos se llamaban caprichos. Sus ambiciones, tonterías. Sus lágrimas, síntomas. ¿Soñar? Soñar era cosa de locas. Incluso el amor verdadero, compasión y reciprocidad, se consideraba peligroso. Casi dañino. A las mujeres se les enseñaba a ser calladas, obedientes, prácticas. Si querían algo más, era señal de que algo andaba mal. Ya en 1857, el médico británico William Acton, autor famoso sobre salud femenina, escribía sin dudar, si no fuera por el instinto materno, la mujer evitaría cualquier atención del marido. En otras palabras, según él, la mujer no tenía interés natural en el placer físico. Su misión era dar hijos, criarlos, cuidar el hogar. Todo lo demás era pecado. O histeria. Esa visión no era una excepción. Era la norma de la sociedad victoriana. La compartían médicos, sacerdotes, padres, esposos, institutrices. Todo el sistema apoyaba el mito de la frialdad femenina. Que, en realidad, era una desconexión profunda causada por el vacío interior. A las mujeres no les faltaba ternura. Les faltaba el derecho a vivir su vida. A desear. A elegir. A decir no, a cambiar de opinión. Ni siquiera podían explicarse por qué sufrían. Por eso confiaban en quienes prometían curar sus nervios. Pero no había que curar el cuerpo. Había que curar el ambiente. Uno donde la mujer no tenía derecho a ser ella misma. Final feliz. Después del divorcio, Charlotte respiró como si lo hiciera por primera vez. Como si no hubiera escapado solo de un matrimonio, sino de un papel escrito por otros. Un papel donde la llamaban débil, enferma, irracional. Ya no dejó que nadie decidiera lo que era bueno para ella. Ni médicos. Ni esposos. Ni la sociedad. Se mudó. Empezó a trabajar. A escribir. Sus textos se volvieron más claros, más afilados. Como si la voz, oprimida durante años, por fin saliera a la luz. En esos escritos había dolor. Pero también fuerza. La fuerza que nace del sufrimiento superado. Charlotte viajó mucho. Dio conferencias. Habló sobre los derechos de las mujeres, sobre libertad, sobre autonomía del cuerpo. Fue invitada a universidades, congresos, publicaciones. Inspiró a otros. Discutía, enseñaba, despertaba. Ya no era una prisionera. Se volvió activista. De paciente y pasó a pensadora. De mujer histérica a mujer con convicciones.
Y luego, sin esperarlo, llegó el amor. Sin presión. Sin tratamientos. Sin puertas cerradas. Era alguien que no intentó arreglarla. Solo estuvo a su lado. Con él vivió 22 años. En paz. En libertad. Con la sensación de que el hogar no era una jaula, sino un espacio. Ni un solo ataque. Ni una visita al médico. Nadie la obligó a ser más callada, más débil o más obediente. Todo lo que antes llamaban histeria, desapareció. Porque desapareció la causa. Charlotte murió en 1935, a los 74 años. Para entonces, el cáncer de mama ya empezaba a llevarse su cuerpo. Pero su mente seguía clara. Su voluntad, firme. Su decisión, consciente. Eligió irse. Dejó una nota: elijo el cloroformo, no el cáncer. No fue una debilidad. Fue una elección. Serena. Lúcida. No por miedo, sino por dignidad. Y entonces, en ese final, ya nadie se atrevió a llamarlo histeria. Porque Charlotte Gilman demostró algo a todos. Una mujer puede hablar por sí misma. Hasta la última palabra.